Buenos días, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí reuniéndonos a través de este medio para compartir este tiempo de la palabra de Dios, para poder compartir este tiempo de oración juntamente con ustedes. Esperamos que se estén conectando con nosotros y nos acompañen en esta mañana a través de este medio. Por favor, les pedimos que se dispongan su corazón, dispongan este tiempo, aparten este tiempo para poder encontrarnos con nuestro Dios. Yo sé que en esta mañana Dios tiene un mensaje para nosotros, quiere hablarnos de manera especial, de manera particular a todos y cada uno de nosotros. Entonces, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a tomar unos tiempos para orar, un momento para orar antes de empezar con esta reunión, antes de la palabra de Dios. Le pido que aliste su Biblia, alisten que tomar apuntes, porque pues yo sé que esto va a edificar su vida, la palabra que Dios tiene para su vida en este día le va a edificar. Entonces prepare su palabra, prepare su Biblia allí y prepare la cena. Vamos a estar compartiendo la cena, reúnase con su familia. Si usted tiene a sus hermanos, a su papá, a su mamá, nos pueden acompañar allí, reúnanse y preparemos la cena para el día de hoy también. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en esta mañana con este tiempo, orando, colocando en manos de Dios este espacio. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tú has sido bueno con nosotros, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, de las cosas que podamos estar viviendo en este tiempo. Tú has permanecido fiel, Señor. Tú has proveído, tú has traído protección, Señor. Tú nos has guardado, tú nos has sostenido con tu poderosa mano, Señor. Y en esta mañana colocamos este tiempo en tus manos. Colocamos, Señor, la palabra de hoy. Te pedimos que de una manera especial tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que permitas que esa palabra haya cabida en cada corazón que en este día la escuche, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando a cada vida en esta mañana, Señor. Que nadie deje de recibir de tu parte, Señor, esa provisión espiritual, esa provisión emocional que tú traes para cada uno de ellos. Que en esta hora tú estés tomando toda carga, Señor, toda ansiedad que haya en medio nuestro, Señor. Todo estrés, Padre, a raíz de las circunstancias que está sucediendo, Señor, se ha quitado, Señor. Toda carga y todo peso de los hombros de mis hermanos en esta hora se ha quitado, Señor. Sé tú trayendo paz, sé tú trayendo alivio, Señor, a toda pesadumbrez, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu presencia en cada hogar, en cada familia. Señor, allí donde tal vez ha habido discordia, donde tal vez ha habido conflicto, Señor, a raíz de este tiempo de cuarentena, Señor, yo te pido que estés trayendo allí tu paz, que estés trayendo reconciliación, que estés trayendo gozo, alegría en medio de estas familias, Señor. Que este tiempo ellos puedan aprovecharlo para unirse más como familia, Señor. Y como oramos hace algún tiempo, pedimos que de verdad tú vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los hermanos unos con otros, Señor. De esa familia que tal vez de una u otra manera se ha distanciado, este sea el tiempo de volverse a unir, de volverse a encontrar como familia, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y toma este tiempo en tus manos, Señor. Ministranos, ministra tu paz, ministra tu amor, tu gozo en cada familia, Señor, en cada lugar donde hoy nos están viendo, hoy nos están escuchando, Señor. El amor tuyo sea derramado en cada corazón, Señor. La paz tuya sea derramada en cada corazón. El gozo tuyo, que es nuestra fortaleza, sea derramado en cada corazón, Señor. Llévate toda preocupación, Señor. Llévate todo miedo, todo temor que ha venido, Señor, a causa de todas estas cosas, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor, esta mañana por este tiempo que nos permites compartir juntamente con la iglesia, juntamente con nuestros hermanos allí en sus hogares, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Y en esta mañana queremos saludar a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan a través del Facebook, a través del YouTube, a través de los canales que tenemos dispuestos para esto. Señor, yo te pido por esas familias para que puedan estar unidas allí, podamos escuchar la palabra con alegría y, como decía la misma palabra, con alegría y sencillez de corazón podamos compartir este tiempo, Padre. Entonces, dispóngase, busque su palabra, su Biblia allí. Vamos a estar continuando con el tema que veníamos tratando. Un saludo especial en esta mañana. No me acordé la semana pasada saludar a Perla y a su mami allí que están en la casa. Creo que la mamita está un poquito maluquita. Vamos a estar orando también por ella más tarde. En todo caso, por favor, estemos dispuestos para esto. ¿Listo? Y si hay alguien que de pronto tiene alguna necesidad, una petición de oración, por favor, escríbanos allí a través del Face, ahí en el chat, y nosotros estaremos orando por esa petición que usted tenga, por esa necesidad. No se les olvide que algo que estamos haciendo énfasis es que si usted tiene alguna necesidad, por favor, compártala con nosotros. Nosotros vamos a tratar de ayudarle en la medida de lo posible, a la medida de lo que Dios nos permita también, y sabemos que Dios es un Dios grande y poderoso y va a proveer para toda necesidad. Entonces, por favor, no dude en avisarnos para que estemos también orando, pero también dando de manera física y material, ¿ok? Y si usted también quiere colaborar tal vez con nosotros, con este ministerio que estamos tratando de levantar para ayudar a otras personas, pues por favor, comuníquese con nosotros a través del WhatsApp, el 318-260-3512 o el 317-371-2434, y allí nos pueden decir cómo podemos, no, cómo nos pueden colaborar o de qué manera nos quieren colaborar ustedes a nosotros, ya sea a través de un mercado, ya sea a través de medios económicos, no sé. Ahí miramos de qué manera nos podemos estar ayudando y ayudando a otras familias. Tenemos una familia muy necesitada precisamente en estos días. Creo que hay un niño que se encuentra enfermo y pues hay una necesidad grande también de pañales, de otras cosas. Es una familia que está pasando mucha necesidad, y si usted nos puede colaborar con eso, comuníquese con nosotros y nosotros le decimos exactamente lo que esa familia está necesitando, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar en esta mañana con la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema que veníamos tratando ya varias semanas acerca de orando como Jesús. Y dentro de esa serie de enseñanzas, hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de cómo debemos orar. Cómo debemos orar. ¿Listo? Nosotros estamos tomando un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6. Allí nos habla acerca de la oración, nos habla acerca del ayuno, de la limosna, de varias cosas. Está dentro del contexto de ese sermón del monte que dio Jesucristo. Entonces vamos a tomar esta parte que nos habla acerca de la oración. Y en Lucas también encontramos el mismo pasaje donde nos enseña el Señor Jesucristo a cómo debemos orar, ¿no? Entonces, la semana pasada habíamos terminado con el tema de debemos orar apartándonos de todos y de todo. Y tomamos el versículo 5 y 6 de Mateo, donde dice que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, y ahí está el énfasis, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces aquí hacemos énfasis en cerrar la puerta a las distracciones, a todo aquello que nos pueda apartar de la presencia de Dios, a olvidarnos de las preocupaciones, a olvidarnos muchas veces de la cotidianidad, de la rutina que a veces nos puede llegar a aburrir, nos puede llegar a cansar, y sacar ese tiempo para estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces los animo a esto. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo mirando en Lucas 5, 15 y 16. Ahí encontrábamos un pasaje cuando inmediatamente después de haber sanado al leproso, donde había una multitud de personas alrededor de él, y se imaginan cómo se agrandaría ese grupo de personas al ver cómo Jesús sanaba a este leproso, ¿no? Al sanar a este hombre, atrajo más todavía la atención sobre él. Estábamos en ese año de la popularidad de Jesús. Acordémonos que en el segundo año fue el año de la popularidad, ¿no? El año de su manifestación fue el primer año, el segundo año fue el año de la popularidad, donde todo el mundo quería conocer a Jesús, saber quién era él, para dónde iba, qué hacía.
Y en el tercer año fue el año como el rechazo, ¿no? Ya cuando ya empezaron como a rechazarlo, los fariseos pusieron a las personas en contra de él, etcétera, etcétera. Entonces dice Lucas 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces ese es el énfasis, ¿no? De apartarnos de todo aquello que nos agobia, de todo aquello que nos asedia, empezando por el pecado. Muchas veces tenemos que apartarnos de las personas, apartarnos del estrés del día a día, ¿cierto? De ese enorme carga que muchas veces llevamos nosotros sobre los hombros, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con la familia, en fin, con la cantidad de cosas que tenemos a diario por hacer. Entonces, apartarnos a un lugar solo, desierto, decía aquí, y orar a nuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la idea. Entonces vamos a entrar por el siguiente punto, el punto número 11. Ya debemos orar de manera espontánea y auténtica. De manera espontánea y auténtica. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Hacerlo de manera genuina, ¿no? Que salga de lo profundo de nuestro corazón. A no repetir muchas veces, no tratar de repetir las oraciones que otros han hecho o la manera como muchas veces otras personas oran, porque nosotros tenemos esa costumbre, nosotros somos muy dados a imitar a las personas. Entonces yo recuerdo hace muchos años cuando se levantó ese mover de la alabanza a nivel latinoamericano, todo el mundo quería cantar como Marcos Witt, ¿sí? O como Juan Carlos Alvarado, incluso se vestían como ellos. Entonces ellos utilizaban jean y camisa y corbata, porque hasta entonces todo el mundo era el vestido completo, ¿no? Pero ellos innovaron con el jean y otras cosas y la camisa, y todo el mundo se quería vestir igual que ellos y cantar igual que ellos. Entonces somos dados a imitar, y incluso en las oraciones también somos dados a imitar. Entonces usted conoce a un pastor que ora fervientemente, efusivamente. Ese pastor, muchos otros los tratan de imitar en sus oraciones, y entonces empieza a decir fuego, 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 y quema, 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 y entonces palabras, y repetimos las mismas palabras, repetimos esas oraciones. Yo me imagino que algunos ya saben de quién se trata, pero no lo vamos a mencionar. Y esa no es la idea. La idea ahora tampoco se trata de repetir siempre la misma oración, o sea, inclusive hablando del Padre Nuestro, que es una de esas oraciones que encontramos en la Biblia que son de ejemplo. Encontramos muchas otras. El Ave María no existe ahí en la Biblia, entonces pues no la menciono para eso. Pero digamos, el Padre Nuestro es un modelo de cómo debemos orar, y ahorita vamos a entrar en ese Padre Nuestro, a ver algunas cosas de ese Padre Nuestro para poder entender cómo debemos orar el Padre Nuestro nosotros también. Ahora, independientemente de que una oración, de que alguien la haya dicho, la haya escrito, sea muy bonita, fue alguien que la pensó, fue alguien que nació en su corazón, y es una oración suya, de alguna manera es de él. De pronto podemos repetirla en alguna oportunidad como para algún tipo de reflexión, para algún tipo de ilustración, pero no como para estarla repitiendo como una oración que hagamos cotidianamente, porque tenemos esa tendencia a repetir oraciones, a rezar, y de eso se trata. Nosotros no estamos rezando, estamos orando al Dios Todopoderoso, y tienes que buscar esa oración que sale de lo profundo de tu corazón. La idea no es repetirla, por linda que parezca, es de lo que hay en tu corazón. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, aplica perfectamente para la oración. Y en ese sentido tenemos que estar dispuestos a orar de una manera genuina, auténtica. Mateo 6:7, vamos a mirar Mateo 6:7, dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones. Miren la palabra que utiliza, vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando hablamos de repeticiones también nos referimos a hacer oraciones de manera mecánica, ¿cierto? O sea, oramos mecánicamente. Incluso nosotros, como cristianos, tendemos a repetir la misma palabra. Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, yo a veces me doy cuenta que yo repito amado Padre Celestial, y yo empiezo mis oraciones de esa manera, y es porque para mí es mi amado Padre que está en los cielos. Entonces yo lo hago de esa manera, pero después puedo utilizar otro tipo de apelativos con Dios, otro tipo de palabras, y no repetir siempre la misma palabra una tras otra. Entonces no tenemos que hacerlo de manera mecánica, tenemos que aprender a orar de una manera dándole el sentido a lo que estamos diciendo,
colocándole los 5 sentidos a lo que estamos orando, ¿cierto? Así como nuestra alabanza, como dice la palabra, debe hacerse con inteligencia, de la misma manera debemos orar de manera inteligente. Entonces dándole el sentido, ¿cierto? Y siendo conscientes de lo que estamos pidiéndole a Dios, siendo conscientes de qué es lo que estamos orando, qué es lo que estamos diciendo, qué palabras estamos utilizando delante de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, por favor, no unemos malas repeticiones. Dice Mateo 6:8, el siguiente versículo. No os hagáis pues semejantes a ellos. La idea no es ser igual a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces no debemos imitar a este tipo de personas que oran de esta manera. Y esto aplica perfectamente en todo aspecto, ¿no? O sea, en cuanto a su manera de actuar, porque también estamos imitando a personas en cosas que no deberíamos estarlo haciendo, personas que actúan egoístamente, que actúan injustamente. Debemos seguir el ejemplo de aquellos que oran sinceramente, de corazón, sin ningún tipo de hipocresía, que oran a Dios con la actitud correcta, que oran sin ningún tipo de presunción, ni creyéndose más o menos que los demás. Así como el publicano de la historia, usted se acuerda, ¿no? Contrario al fariseo que estaba allí puesto en pie y quien oraba para sí mismo, ¿no? Él oraba de pie allí, puesto de pie, y oraba para sí mismo. Dice la Biblia que él oraba para sí mismo, ni siquiera le estaba orando a Dios. Y él decía, gracias a Dios porque no soy pecador, porque no soy esto, aquello, porque no soy como ese publicano que está por allá agachado. Gracias a Dios por eso. Él decía eso. En cambio, la oración del publicano era muy diferente. Él le decía, sé propicio a mi pecador. Y esa es una actitud correcta y esa es una manera como debemos orar delante de Dios, sin ningún tipo de presunción. No es para mostrarnos delante de los demás, de uy, cómo ora de bonito, y como, ¿sí? Para tramar a las personas. No se trata de eso. Se trata de hacerlo con sinceridad, de verdad, con genuinidad, o sea, siendo genuinos en nuestra manera de expresarnos con Dios. Tal vez tú no tengas todas las palabras que muchas veces otros utilizan para orar. A Dios no le importa eso, a Dios no le importa que seas el más elocuente para orar o que tengas las oraciones más elaboradas, no. A Él le interesa la sencillez de tu corazón, que tú lo hagas de corazón, eso es lo que a Él realmente le importa. Él va a mirar tu corazón, así como cuando tú vienes a adorar a Dios, cuando traes ofrenda delante de Dios, Él mira primeramente tu corazón. ¿Cuál es la motivación de tu corazón para lo que estás haciendo? Y si tu oración es por la motivación correcta, ten la seguridad de que Dios va a escuchar ese tipo de oración. Dios tiene su oído agudizado a ese tipo de corazones. Él los conoce y Él sabe a quiénes debe escuchar o no. Entonces de eso se trata, tener una disposición de corazón, ser auténticos, no tratar de imitar a nadie más. A Dios le encantan las personas diferentes. Dios no está pensando simplemente en aquellos que de pronto son muy extrovertidos y oran y hablan de manera extrovertida, o personas que son muy calladas. No, a Dios no le interesa eso. A Dios siempre está mirando el corazón de las personas. Hay personas que son muy efusivas, que tienen mucho carisma, otros no tanto. Pero Dios no está mirando ni siquiera los temperamentos de las personas. Dios no está mirando las personalidades. A Dios le interesa que ore tanto el que es efusivo como el que no lo es. Dios lo único que le interesa es que tú lo hagas de corazón. Y eso es lo que realmente le importa a Él. Otra cosa, otro punto. Debemos orar reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. A la vez, cuando estamos reconociendo quién es Dios para nosotros, estamos reconociendo quiénes somos nosotros para Él. Entonces, el versículo 9, ahí empezamos con la oración del Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así. Este es el ejemplo que da Jesús de cómo debemos orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aunque ya lo mencionamos antes, ya hablamos acerca de Dios como Padre, Padre de todos los creyentes que nacieron de nuevo y que de acuerdo a lo que dice Juan 1:12, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y obvio, eso me habla de quién soy yo. Algo que al mencionar a Dios como Padre, asumo que soy su hijo. Si yo le digo a Dios Padre, estoy asumiendo que yo soy su hijo. Y esto me habla de identidad. Y eso es algo que debe asegurarme. O sea, yo me aseguro, tengo que asegurarme que realmente soy hijo de Dios. Yo no puedo decirle Padre a un extraño.
Yo tengo que decirle Padre a alguien que conozco y que sé que es mi Padre. Hay muchas personas que hablan del Padre y le dicen Padre a aquel que no es Padre. Y además la Biblia dice que a uno solo tenemos que llamar Padre y es a Dios nuestro Padre. ¿Soy un verdadero hijo de Dios? Sería la pregunta que debería hacerme en esta mañana. ¿Yo soy un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo soy hecho hijo de Dios? La palabra de Dios me dice cómo soy hecho hijo de Dios. Lo dice el mismo Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que realmente aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas, a los que aceptaron ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A esas personas Dios les ha dado algo que se denomina un nuevo nacimiento. En este versículo se enfatiza la identidad. Como parte de nuestras oraciones, no son las oraciones que hace alguien que no es considerado o que no se considera a sí mismo un verdadero hijo. Es una oración de un hijo delante de su padre. Es algo que de suma importancia para nosotros, tener clara nuestra identidad. Nuestro Señor Jesucristo quiere mostrarnos en esta oración algo más que un modelo a una oración para ser repetida una y otra vez. Nos enseña qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de levantar una oración a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Quiere en primer lugar que entendamos que para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas, debemos tener establecida una relación con ese Dios al que le oramos. Tú no le puedes orar a un Dios que no conoces, a un Dios extraño para ti. Tú no puedes hacerlo. Tú tienes que conocer a ese Dios, tienes que mantener una relación. Dios exige una relación con Él. Dios necesita tener una relación con nosotros para poder ser escuchados por Él. Y se trata precisamente de una relación de intimidad, una relación personal, cercana, profunda, como la de un hijo hacia un padre, como la de un padre hacia un hijo. Esas son relaciones muy íntimas, muy cercanas y de alguna manera sanas y que edifican, que ayudan. Cuando un buen padre tiene una buena relación con su hijo, ese hijo, yo te aseguro que va a crecer de una manera diferente a como aquellos que no tienen un verdadero o un buen padre en sus vidas. Si tú teniendo un hijo, te pide algo que sabes que le va a beneficiar, que lo va a ayudar, incluso más allá de la alegría que pueda producirle por el hecho de recibir eso, ¿cierto? Entonces, y si se presenta una persona que no es tu hijo, o sea, tú tienes esas dos diferencias. Tu diferencia, si tu hijo te pide algo, es tu hijo. Y entonces tú primeramente le prestas atención. Y en segundo lugar miras qué tan beneficioso eso que él está pidiendo es para él. Si realmente es algo que él necesita, si realmente es algo que lo bendice. Porque en algunas oportunidades nuestro padre y nosotros de pronto fungiendo como padres también, tenemos que llegar a decir no. Hay cosas a las que no podemos decirle sí a nuestros hijos en todo lo que nos piden. Ahora, si se trata de una persona, tú vas por la calle y alguien te pide algo, pues tú piensas, bueno, esa persona no te va a pedir un carro, esa persona no te va a pedir, no sé, págueme los estudios de mi universidad, no sé, o sea, sería como muy loco. Pero si lo llegara a hacer, pues como tú le dices, oiga, qué pena, pero pues no, o sea, yo no le puedo ayudar. Si usted necesita algo, pues de pronto le puedo dar una pequeña ayuda, una pequeña ofrenda, ¿sí? O ayudarle incluso a una persona con un mercado o algo así. Pero cuando se trata de tu hijo, ¿qué tal que tú teniendo la oportunidad de darle una universidad a tu hijo y tu hijo te dice, oiga, papá, es que yo quiero estudiar digamos, en la Javeriana? Pues tú no se lo vas a negar porque tú sabes que es para él prepararse para su vida. Es algo beneficioso para él y bueno para él. Entonces tú lo vas a ayudar. Entonces, ¿sí te das cuenta cómo es esa diferencia? O sea, tú no le vas a dar a un extraño lo que le darías a tu hijo. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Sí, Dios escucha la oración de todo el mundo. Yo no creo que no lo haga, yo creo que Dios de alguna manera está escuchando la oración de todos, pero de alguna manera pienso que con sus hijos hay un trato especial, hay una formación especial, hay una manera especial en que Él se manifiesta con sus hijos. Jesús lo menciona también en otro pasaje de una manera muy similar. Esto lo enfatiza Él pensando precisamente en esa imagen de Dios como Padre. En Lucas capítulo 11, 11 al 13, dice así. Búsquelo un momentico ahí, si ya lo tiene, pues ya vamos a leerlo. Dice, Lucas 11, del 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, ojo con eso, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, imagínense, y eso está dentro del mismo contexto del Padre Nuestro, porque esto está más adelante en Lucas capítulo 11, ahí encontramos la otra parte donde habla acerca del Padre Nuestro. Entonces está dentro del mismo contexto. Dios como padre respondiéndole a sus hijos. Ahora bien, el problema para muchos de nosotros es justamente la imagen que tenemos de padre. Ese es el problema para muchos de nosotros. Muchos de nosotros no hemos tenido los mejores padres. Muchos de nosotros hemos tenido padres maltratadores, padres que de alguna manera han hecho que esa verdadera imagen de padre sea distorsionada, ¿cierto? Se rompa o incluso no exista para algunos de ellos. Padres ausentes, entonces no conocen una figura de padre real. Y la que conocen algunos está equivocada o tergiversada, ¿sí? Por eso para estas personas les es difícil tener una imagen de Dios como padre, o por lo menos como un buen padre. Uno que ama de verdad a sus hijos de manera incondicional, uno que se preocupa y que desea lo mejor para sus hijos, uno que cuando es necesario la disciplina y la corrección, pues lo hace por su propio bien. Uno que oye siempre, uno que siempre está disponible para ellos. Ese padre que no maltrata, ese padre que no humilla, ese padre que no menosprecia, ese padre que no niega a sus hijos como algunos lo hacen, ¿cierto? Sino que por el contrario sabe decir no cuando y cuando es conveniente decir sí. Ese padre como el del mal llamado hijo pródigo, que a pesar de la terquedad de su hijo por querer irse a disfrutar de su fortuna, porque ¿qué pasó con ese hijo pródigo? Ese hijo pródigo le pidió la fortuna que le correspondía, la herencia que le correspondía. Entonces el padre dijo, bueno, ya que usted me la pide, pues se las voy a dar de una vez a los dos hermanos. Son dos, pues tenga su parte y que el Señor los bendiga. Ahora, él no quería que sus hijos se fueran. Él no quería que sus hijos se fueran de la casa. Él dice que pocos días después recogió todo ese dinero que había recibido y se fue a una ciudad lejana. Él quería disfrutar de ese dinero. Él quería gozar con sus amigos ese dinero. Él quería disfrutar de las cosas que esta vida, entre comillas, le ofrece a las personas. Entonces, no le sirvió de nada. Perdió todo su dinero. Se equivocó porque esa no era la forma. Yo me imagino que el padre, antes de que él se fuera, le habrá dicho, mi hijo, no lo haga. No se vaya, usted no tiene por qué irse, aquí tiene todo. O sea, si tiene ese dinero, téngalo, ahí tiene su herencia, pero eso es para su futuro. Yo pienso que de alguna manera él le estaría haciendo entender que eso era para el futuro de él, no era para que se lo gastara de una vez, porque él iba a quedar sin nada. Y el día que su padre faltara, esa era la herencia que le iba a corresponder para que él también se levantara, pues ya sea en sus negocios, en su vida diaria. Sin embargo, el padre lo dejó ir, no le insistió más, dijo, bueno, está bien, ¿quieres hacerlo? Vete. Sin embargo, no es el padre que váyase y no vuelva nunca más, por acá no quiero saber de usted. Como a veces nosotros podemos llegar a decir, o como muchos padres pueden llegar a decir, bueno, haga su vida, váyase, pero no cuente conmigo. Como muchas veces tal vez podemos escuchar de algunos padres, no cuente conmigo, yo no lo apoyo a usted en eso. De pronto hay hijos que quieren estudiar una cosa diferente a lo que sus padres quieren. Algunos hijos quieren estudiar artes, algunos hijos quieren estudiar o ser personas que ayudan a otras. ¿Sí? Irse de misioneros a alguna parte del mundo, no sé. Y sin embargo hay padres que dicen, no, usted tiene que estudiar una carrera y tiene que estudiar lo mismo que estudió su papá. Y es que si su papá es abogado, usted también tiene que ser abogado. Es que si su papá es arquitecto, usted... No, tenemos que apoyar a nuestros hijos en las cosas buenas. Obviamente yo no lo voy a apoyar en lo malo. Si mi hijo quiere ser un drogadicto, pues no puedo apoyarlo en eso, obviamente. Entonces este padre apoyó a su hijo, sin embargo se quedó esperándolo todos los días. Yo me imagino ese padre allí en la ventana esperando para que llegara su hijo, esperando, ya él tenía su terreno allí grande y él esperando allí a su hijo, y ese hijo no aparecía, y él miraba todos los días por la ventana a ver si su hijo venía por el camino para poderlo recibir, hasta que un día lo vio y lo recibió. O sea, salió corriendo, se bajó, no sé, es el segundo piso, si tenía segundo piso, no sé si tenía segundo piso la casa, pero de todas formas lo vio y salió corriendo a abrazar a su hijo. No salió a correr, ¿y usted qué hace aquí? ¿No? ¿Y ya qué quiere? Eso así quería verlo. No, ni siquiera, porque es que somos dados a reprocharle las equivocaciones a los demás y a nuestros hijos con mucho más. Ahora, yo no digo que
De pronto él debería estar contento, pero sin embargo estuvo contento. Yo me pongo en el papel de él, yo no sé si estaría tan feliz de ver a mi hijo como venía. O sea, yo creo que él se olvidó de todo, se olvidó de que su hijo se había ido, que había gastado el dinero. A él simplemente le importaba volver a ver a su hijo. De alguna manera él sentía que su hijo se había muerto. Él lo expresa, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Él lo dice, se había perdido y volvió a aparecer. Y lo que le importaba era a él volver a tener a su hijo en su casa, no importaba cómo estuviera o de dónde viniera. Es más, se abrazó, lo abrazó y le dio un beso, a pesar de que yo creo que no olía muy rico después de haber estado trabajando con cerdos y haber pasado tanto tiempo tal vez sin bañarse, pues con la ropa vuelta a nada, al papá no le importó. Y lo primero que hizo, ¿qué fue? O sea, devolverle su dignidad de hijo. ¿Sabe qué? Traigan el anillo, traigan la ropa, vístanlo, arréglenlo y vamos a tener banquete el día de hoy. Es una celebración y Dios celebra cada vez que nosotros venimos a la presencia de Él, como estemos, tal vez vueltos nada, tal vez sucios, tal vez después de haber pecado de muchas formas, de haberle fallado a Él, porque es que al que primero le fallamos es a Dios. Y a pesar de haberle fallado, Dios está con los brazos abiertos para recibirnos, así estemos oliendo a feo. A Él no le importa, porque Él nos va a limpiar, porque Él nos va a devolver el anillo, porque Él va a colocar esa nueva dignidad sobre nosotros. Ese traje que se ensució, vuelve a limpiarlo Él, vuelve a darnos un traje nuevo, nos vuelve a vestir y nos vuelve a dar esa dignidad. Ahora, debemos reconocer que Dios es nuestro Padre. Y como Padre es un Padre bueno, un Padre diferente al que hemos conocido humanamente. Tenemos que tratar de sacar de nuestra mente esa idea de un Padre maltratador, de un padre ausente, de un padre que humilla, de un padre que no se preocupa, que es indiferente, que lo único que le interesa tal vez es el dinero, que no ama, que no consiente. Esos padres duros, enérgicos, que piensan que por tratar duro a sus hijos ellos van a ser rectos y muchas veces terminan peor que si fuera cualquier otra clase de persona. Entonces de eso se trata. Tenemos que aprender también a ser nosotros como Dios. Dios nos da ejemplo de ser un Padre amoroso. O sea, nos equivocamos, claro, Él también obviamente nos castiga cuando es necesario, ¿no? Entonces, Jesucristo en muchas oportunidades mencionó al Dios Padre. Y ese Padre que está ¿dónde? En los cielos. Pero miren que es una paradoja muy interesante. El versículo que empezamos, Mateo 6:6, me habla de que entra a tu aposento y tu Padre, que está en secreto, te recompensará en público. O sea, Dios desciende de los cielos de alguna manera, obviamente a través de su Espíritu Santo, y está allí contigo. Tu Padre que está en los cielos. Mateo 18:19, por ejemplo, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. ¿Por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Marcos 11:25 dice: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hablando de eso, entonces estamos viendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué sigue después de eso? Dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué se trata de eso? Al orar no debemos olvidarle darle la gloria a Dios. Cuando Él dice santificado sea tu nombre, se refiere a que nosotros, a través de nuestra forma de vivir, de actuar, de pensar, de reaccionar, de hablar, etc., debemos darle honra a su nombre. Esa es la manera de santificar su nombre. Los judíos, por ejemplo, consideran el nombre de Dios santo y ellos no lo pronuncian, a tal punto que no lo mencionan, sino que muchas veces le dicen el Eterno. Y yo he escuchado muchas personas que le hablan así a Dios, el Eterno, y hablan de Dios como el Eterno. Y yo entiendo que hay esa reverencia al nombre de Dios. Y tiene que haberla y tiene que existir. Pero también tenemos esa confianza. Yo puedo decirle Padre. Jesucristo me enseñó eso, que yo puedo decirle Padre. Ya no tengo, el Eterno me suena como muy lejano, ¿no? Como el Eterno, el que está allá, al que no le puedo mencionar. Y entonces los judíos le dicen Hashem o le dicen Elohim o otros nombres para eso. Pero no dicen casi nunca Jehová, porque ese es el nombre que le dio el Señor a Moisés estando allí en la zarza ardiente. Ese fue el nombre que le dio. Por eso uno de los mandamientos, si usted se da cuenta, nos habla de no tomar
el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 nos dice eso, para que lo tenga ahí en cuenta. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar ese nombre en vano? O sea, decir cosas que no son en nombre de Dios muchas veces, ¿sí? Usarlo para cualquier frase, palabras que se nos salen de la boca y mencionar el nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Su nombre debe ser respetado y honrado de todas las maneras posibles que nosotros podamos. Entonces esa es la segunda cosa que estamos mirando en el día de hoy. Y hoy no quiero alargarme tampoco mucho, pero quiero terminar con otra cosa. O sea, vamos a ver más cosas en cuanto al Padre Nuestro que debemos hacer en nuestra oración. Y la siguiente cosa es en Mateo 6:10. Mateo 6:10. Estamos en Mateo, entonces vamos a ver Mateo 6:10. Dice la palabra de Dios: debemos orar deseando que su reino se establezca en medio nuestro. Como dice Mateo 6:10, la primera parte dice: venga tu reino. Venga tu reino. Eso es una cosa muy importante. Debemos que pedir porque el reino de Dios se establezca en medio de nosotros. Ese debe ser nuestro más grande anhelo, ver y ser parte de ese reino de Dios. Ese reino que ya está establecido en los cielos, con todo lo que ello implica, con su orden, su cultura, su política, si así se le puede llamar de alguna manera, su gobierno, sus bendiciones, sus privilegios, sus leyes. Esas mismas sean establecidas en medio de nosotros, porque hay una perfección allí en los cielos de la que nosotros también deberíamos ser parte de alguna manera. Para nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia que las personas entiendan que junto con su venida el reino de los cielos también está cada vez más cerca de establecerse de una manera literal aquí en la tierra. Ahora, de alguna manera ya se ha estado estableciendo. Desde Juan el Bautista él empezó a anunciar, lo mencionó en su predicación y decía que la clave era el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era parte de el Señor Jesucristo también lo dijo. Cuando él mismo empezó su ministerio, también habló de eso en muchas oportunidades, hablando acerca del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces la clave para poder entrar en ese reino es el arrepentimiento. Me lo está diciendo allí. Ahora, ese arrepentimiento me lleva a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y al reconocer a Cristo como Señor y Salvador, estoy, digamos, de alguna manera dándole espacio para que el Espíritu Santo vivifique mi espíritu nuevamente y yo nazca de nuevo y pueda ser parte del reino de los cielos. Acuérdense de lo que dice en Juan 3. Juan 3, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, le recuerda y le dice: te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nacer del agua y del Espíritu, le dice más adelante en el versículo 5, si no estoy mal. Del agua y del Espíritu. Y cuando habla del agua, habla de la palabra de Dios, no habla del bautismo. Ojo, es otra cosa, ¿sí? Y de la palabra de Dios, que es esa agua, y del Espíritu Santo, que es el que vivifica nuestro espíritu para que volvamos a tener esa comunión con Dios. Entonces, él mencionó el reino, Jesucristo mencionó el reino no sé cuántas veces, cientos de veces. En el Nuevo Testamento escuchamos hablar acerca del reino de Dios. Y él habló acerca del reino de Dios, colocó parábolas, analogías respecto al reino. Mateo 4:17 es un ejemplo de ello. Miremoslo rápidamente. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que les he mencionado hace un momento. Y Mateo 13:44, también ténganlo allí en cuenta, Mateo 13:44. Mire lo que dice Jesucristo, es una semejanza que él hace acerca del reino de los cielos. Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Yo me imagino a este hombre caminando por un terreno que no le pertenecía. Pues ustedes saben que en el campo las personas muchas veces pasan por el terreno de otras personas para poder seguir a otro lado. No es como aquí en las ciudades, que uno tiene calles y tiene las maneras de cruzar por otros lugares. Por ejemplo, cuando hay conjuntos cerrados, usted no puede pasar por un conjunto cerrado, tiene que rodear el conjunto cerrado para poder llegar a otro lado. En el campo no sucede así, es muy raro lugares que tengan cerradas completamente sus espacios para que las personas no puedan cruzar. Pero en el campo uno está acostumbrado a que hay caminos que se han hecho porque las personas todo el tiempo pasan por allí.
y pasan por el terreno de otros y pasan por las rejas y por las cercas que allí hay y cruzan al otro lado. Y entonces me imagino un hombre andando por el campo y que de repente ve un tesoro, Dios mío, algo que le llamó la atención, se acercó y miró y era un tesoro, pero era muy grande. Él no se lo podía llevar, él no podía cargarlo, era demasiado grande para que él lo pudiera llevar. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto valdrá este terreno para poderlo comprar? Y pues yo me quedo con el tesoro, no tengo que llevármelo para ningún lado porque ya este terreno es mío y simplemente ya puedo disfrutar de este tesoro. Entonces yo me imagino a este hombre diciendo, bueno, ¿cuánto valdrá el terreno? Averiguó cuánto valía el terreno. El terreno era muy costoso, pero sabía que el tesoro que estaba allí, en ese terreno, era mucho más grande. Y entonces, ¿qué hace? Pues vende lo que tiene para conseguir, vende todo, tal vez tenía otro terreno, tal vez tenía otras cositas, tal vez tenía ganado, no sé. Él vende todo eso y pues reúne ese dinero y va y compra ese terreno y se queda con ese tesoro. Entonces esa es una semejanza que hace el Señor Jesucristo acerca del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es como decir, nosotros vendemos todo lo que tenemos por Cristo. Cristo es ese gran tesoro para nosotros. El reino de los cielos es Cristo viniendo a nuestros corazones. O sea, con la venida de Cristo también viene detrás de él todo lo que es su reino y todo lo que les decía hace un momento implica ese reino de Dios. Ahora no quiero entrar en más detalles en cuanto al reino de Dios porque es que en cuanto al reino de Dios hay mucho de qué hablar. Eso daría para una serie de enseñanzas completamente diferentes que de pronto pues podemos tomar más adelante si ustedes quieren. Claro está. 14, vamos a terminar ya con este punto, voy a terminar hasta acá nada más, ¿sí? Ahora, de la misma manera, entonces debemos orar para que también se haga la voluntad, su voluntad en la tierra y en nuestras vidas, de la misma manera como se hace en los cielos. Entonces, eso es otro punto, debemos orar para que se haga su voluntad en la tierra y en nuestras vidas. Mateo 6:10, ahí mismo, ¿se acuerda? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo se cumple de manera perfecta, total, absoluta. Esa es la voluntad de Dios. Total y absolutamente se cumple en el cielo. En muchas oportunidades nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la voluntad de su Padre. Lo mencionó de muchas maneras. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo tal vez hubiese querido hacer otra voluntad estando aquí en la tierra, pero él dijo, yo no vine a cumplir con mi voluntad, sino con la voluntad de Dios Padre, del que me envió. Juan 5:30 también lo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, nuevamente lo dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lo especifica aquí, la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30, ese versículo es bien interesante. Es más, él mismo oró pidiendo que se hiciera su voluntad, la del Padre, y no la suya, estando allí en el Monte de los Olivos. Lucas 22:42 dice diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo no quería ir a la cruz. A pesar de que él había venido a morir en la cruz, llegó un momento en su humanidad que le dijo al Padre, Señor, yo no quiero pasar por esto. Y no estaba pensando tal vez en los dolores que iba a padecer. O sea, no pensaba en el dolor, no pensaba en eso, pensaba en que él tenía que cargar el peso del pecado de toda la humanidad en sí. Y es algo que nosotros no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a entender. Es algo demasiado grande y demasiado misterioso para nosotros, algo que no podemos llegar a entender. ¿Cómo será ese recibir todo el pecado? Él se hizo, dice la palabra de Dios, que Él se hizo pecado por nosotros. Y es muy difícil poder llegar a entender. No creamos por un momento que la voluntad de Dios no es lo mejor para nosotros, porque a veces le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es, Él siempre me va a decir no. En alguna oportunidad hablaba con una chica que estaba enamorada de un muchacho y pues decidió ennoviarse con él sin ni siquiera preguntarle a Dios. Y ella me decía, yo le decía, pero
¿tú por qué hiciste eso? Yo hablaba con ella, ¿tú por qué hiciste eso? ¿Por qué te cuadraste con él? ¿No le preguntaste a Dios? Este hombre ni siquiera es creyente. ¿Tú por qué por qué hiciste eso? Y ella me dice, no, porque decidí no preguntarle a Dios. ¿Y por qué? Porque es que yo sé que él me iba a decir que no. Y es que te ha dicho muchas veces no. Yo sí, siento que él me dice que no. Y entonces era una persona que le había temido a la voluntad de Dios y ya no le pedía ni siquiera permiso para las cosas porque ella pensaba que Dios siempre le decía que no. Y tal vez Dios nos va a decir muchas veces no. Pero ¿saben? Es por nuestro bien. Porque la voluntad de Dios, al contrario de lo que nosotros pensamos, es como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Primeramente es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es más buena de lo que tú crees. Esa voluntad tal vez te va a decir no a esto, pero sí a esto. O sea, Él siempre tiene lo mejor para nosotros, pero nosotros dudamos de que Él tenga lo mejor para nosotros y nosotros a veces nos encaprichamos con las cosas y queremos las cosas sí o sí. Y a veces no queremos ni siquiera preguntarle a Dios, ¿realmente quieres esto? O sea, había una chica que, bueno, yo no quiero repetir más historias de lo mismo, pero básicamente eso, y ella le pedía a Dios si era su voluntad que ella estuviera con este tipo sabiendo que no era creyente. O sea, esa era un poquito diferente, era muy parecida, pero en ese sentido por lo menos le preguntaba a Dios, pero yo le decía, pero ¿cómo le vas a preguntar por eso? Tú sabes de por sí, independientemente de que Dios te hable, tú sabes que no es correcto porque la palabra de Dios ya te lo ha dicho. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Lo que Él ya dijo en su palabra es una realidad y es un hecho para nuestras vidas. Entonces hay cosas por las que no debemos preguntar. Hay cosas que deben de estar claras en nuestra mente. Ay, ¿será que debo fornicar? ¿Será que debo adulterar? ¿Será que debo robar? ¿Será que debo asesinar? ¿Será que debo mentir? ¿Será que sí? O sea, es como el sicario que le pide a Dios que lo ayude para ir a matar a alguien. O sea, sí, no cabe en la cabeza. Es algo que no debo hacer porque la Biblia ya me lo ha dicho. Entonces yo no debería orar por esas cosas porque ya son claras para mí. Pero sí hay cosas que muchas veces Dios te va a decir que no. Romano 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí está hablando Pablo. Pablo también mencionaba la voluntad de Dios. Para Pablo era fundamental la voluntad de Dios. Y Dios le preguntaba, por la voluntad de Dios, un próspero. Tenía que viajar y él esperaba que Dios lo respaldara. Casi siempre cuando se presenta en las cartas, Pablo también habla de que él es apóstol, no porque él se le haya ocurrido, no porque él quiso ser apóstol, sino porque Dios, por su voluntad, lo quiso así. En 1 Corintios 1:1 y en muchas otras cartas, en el primer capítulo y en el primer versículo siempre lo menciona, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y habla aquí el hermano Sóstenes, y empiezan a escribir. Entonces siempre que oremos debemos, por encima de lo que estemos pidiendo, pedir que se haga la voluntad de Dios en cualquier asunto por el que estemos orando. Eso es lo que realmente nos interesa. Cuando oremos siempre pidamos porque la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Más allá de lo que estemos pidiendo, podemos pedirle, Señor, mira, yo quiero viajar. Es más, en la palabra de Dios dice, no digas yo voy a ir a tal parte y voy a hacer tal cosa. No, dice, si Dios quiere, iré a tal parte y de pronto haré tal cosa. Si Dios quiere. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Estamos teniendo en cuenta su voluntad para hacer las cosas. Entonces, sí, yo no digo que no armemos planes, que no tengamos proyectos, que no tengamos sueños, que no tengamos anhelos en el corazón, pero pensemos que por encima de eso esté la voluntad de Dios y que Dios esté en el asunto de lo que estemos haciendo, de lo que estemos emprendiendo. Entonces, primeramente busquemos la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en esta mañana. Pero pensemos en eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? A raíz de lo que está sucediendo, ¿cuál será la voluntad de Dios? Debemos consúltale tú. No estés esperando que otro lo haga por ti, no estés esperando que alguien ore por ti, lo que tú tienes que orar delante de Dios y que Dios cumpla en tu vida su voluntad. Entonces, en esta mañana vamos a participar de la cena, pero antes de eso vamos a terminar con una oración. Vamos a orar en esta mañana un momento para terminar este tiempo de la palabra de Dios y enseguida vamos a participar de la cena del Señor. Amén.
Entonces les digo que se preparen allí, preparen su juguito de uva, su juguito, su vino, su pancito, y vamos a participar inmediatamente después de que oremos. Todavía no, ya lo vamos a hacer. Vamos a orar primero para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Señor, por acompañarnos en esta mañana, por hablarnos en esta mañana, por permitirnos escuchar tu voz, tu palabra en medio, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, y pedimos en esta mañana que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Incluso más allá del temor que podamos tener de esa voluntad, de lo que no sabemos, de lo que no conocemos acerca de tu voluntad, pedimos que sea cumplida porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros, Señor. Y siempre tú nos darás, como dice la palabra y que recordábamos también, debemos recordar que tú haces mucho más allá de lo que esperamos, de lo que imaginamos, de lo que anhelamos en nuestro corazón, Señor. Obra en cada hogar en esta hora, de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Señor. Tú nos das de acuerdo a la necesidad, no de acuerdo a lo que queremos, sino realmente a lo que necesitamos, Señor. Y yo te pido que de esa manera también tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Háblanos en este tiempo, Señor. Permítenos orar deseando que tu reino se establezca en medio de nosotros, que nos ayudes a orar recordando que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos y que tú nos has dado esa identidad de hijos y nos has dado esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Recordando, Señor, que necesitamos que venga tu reino y se establezca primeramente en cada corazón y después que venga prontamente y tú establezcas tu reino de una manera literal en medio nuestro, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos a disponer entonces en esta mañana para participar de la Cena del Señor. Ya saben el pasaje que siempre leemos para esto. Y a propósito de lo que estábamos hablando hoy, ese sacrificio en la cruz del Calvario tiene que ver mucho con lo que es la participación de la Cena del Señor. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, encontramos este pasaje: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Padre Celestial, en esta mañana te pedimos primeramente, Señor, que nos permitas reconciliarnos contigo, Señor. Si hemos pecado, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor. Tal vez no somos dignos de participar de esta mesa, pero tú nos haces dignos. El hecho de que seamos tus hijos nos da el privilegio de participar de esta cena, Señor. Y si hemos pecado, ya sea con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras maneras a veces de reaccionar, con los deseos de nuestro corazón muchas veces, te pedimos que nos perdones en esta hora, Señor, y que sabiendo, Señor, que esa sangre fue derramada por nosotros, tomaremos esta copa, Señor, como símbolo de aquella sangre que fue derramada allí en aquella cruz. Y este pan, Señor, también como símbolo de tu cuerpo que fue allí inmolado por nosotros, que fue maltratado por nosotros. Gracias, Señor, por este pan y por esta copa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos participar del pan y de la copa. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, no sé si hay algún anuncio, pero prontamente estaremos contándoles cosas que hemos estado planeando. Vamos a estar haciendo algunos foros, dijimos, de pronto sobre alguna temática en especial. Entonces, si usted quiere
de pronto tiene dudas, tiene preguntas acerca de un tema bíblico, obviamente, bueno, pues, o de cualquier índole que usted quiera que compartamos aquí a través de este medio, pues comuníquese con nosotros, envíenos un mensaje y diciéndonos, bueno, me gustaría que ustedes hablaran acerca de esto, es que no he entendido muy bien acerca de determinado tema del que se está hablando, por ejemplo, de la oración, de pronto que no ha entendido. Podemos también disipar algunas dudas a través de estos medios y vamos a sacar un tiempo aparte. Obviamente no vamos a utilizar los domingos para esto, pero vamos a utilizar tiempos apartes entre semana de pronto para estar hablando acerca de eso. De pronto nos vamos a conectar a través del Zoom, donde usted también puede hacer sus preguntas, a través del Jitsi, a través de diferentes plataformas que son para comunicarnos en grupo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, les damos las gracias en esta mañana por este tiempo en el que nos han acompañado. Esperamos que la bendición del Padre esté con ustedes, que Dios los bendiga ricamente en este resto de semana. En verdad esperamos que Dios esté prosperando, que esté proveyendo, que esté protegiendo sus vidas, que los esté rodeando con su bendita presencia. Entonces nos vemos dentro de 8 días, que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos pronto. Hasta luego.